Imagina fotografiar un animal en tu patio. Tu familia inmediatamente lo identifica como un gato callejero común, pero cuando miras la foto ves algo que no debería existir, una cola creciendo de la frente del animal. ¿Señalarías eso? ¿Cuestionarías? ¿Preguntarías cómo todos están ignorando algo tan obviamente erróneo? Pero, ¿y si en lugar de admitir la anomalía, todos continuaran insistiendo que es solo un gato normal, que estás exagerando, que tus preocupaciones no tienen fundamento, que especialistas en gatos ya confirmaron que todo está perfectamente dentro de lo esperado? Esa es exactamente la situación con el 3I Atlas. Una nueva imagen del telescopio Géminis de 2 metros en las Islas Canarias confirma lo que el telescopio espacial Hubble capturó en julio. El 3I Atlas tiene un jet apuntando directamente hacia el Sol, no una cola normal apuntando hacia lejos. Un jet antisolar extendiéndose por 6.000 kilómetros en la dirección completamente opuesta a lo que la física básica predice. Es como la cola en la frente. Obvia, imposible de ignorar, y aún así, especialistas en cometas continúan afirmando que el 3I Atlas es solo un cometa familiar comportándose normalmente. No lo es, y la evidencia fotográfica está ahora documentada por múltiples observatorios independientes. Pero hay algo aún más perturbador que la anomalía en sí, es la reacción de la comunidad científica, o mejor dicho, la falta de reacción, el silencio ensordecedor ante algo que desafía principios fundamentales de dinámica cometaria. Porque cuando enumeras todas las anomalías del 3I Atlas, cuando colocas cada pieza lado a lado, el patrón que emerge no es de un cometa exótico, es de algo que no debería existir naturalmente. Antes de sumergirnos en la física imposible de jets antisolares y en el catálogo creciente de características que desafían explicación natural, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana, comenta tu análisis, anomalía ignorada o evidencia suprimida. Y si deseas apoyar investigaciones que no tienen miedo de señalar lo obvio cuando especialistas eligen no ver, conviértete en miembro del canal. Porque lo que estamos a punto de revelar no es especulación, son observaciones confirmadas, física establecida y un patrón de comportamiento científico que plantea preguntas profundas sobre cómo lidiamos con anomalías inconvenientes. Ahora vamos a la física y prepárate, porque cada detalle hace más difícil mantener la narrativa oficial. La característica más intrigante del 3I Atlas fue exhibida por primera vez en una imagen capturada por el telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025. La imagen mostraba un brillo extendido apuntando en dirección al Sol. La dirección de observación estaba apenas 10 grados alejada de la dirección del 3I Atlas en relación al Sol, lo que significa que si el brillo hubiera sido visto lateralmente, habría sido aproximadamente 10 veces más largo que ancho. Esa proporción de eje 10.1 constituye la geometría de un jet apuntando desde el 3I Atlas en dirección al Sol. Cuando la imagen del Hubble fue divulgada, especialistas en cometas celebraron que el 3I Atlas se estaba comportando como un cometa, pero su entusiasmo negligió un hecho fundamental. La imagen revelaba una anticola apuntando hacia el Sol, y eso viola la física básica. Los cometas se caracterizan por colas de polvo y gas que apuntan lejos del Sol. La razón es simple y bien establecida. La radiación solar y el viento solar empujan polvo y gas lejos del Sol. No es teoría controvertida, es mecánica observacional confirmada en miles de cometas durante siglos. Si el jet dirigido hacia el Sol contuviera partículas de polvo refractario, como las encontradas en cometas familiares, entonces la luz solar dispersada habría empujado esas partículas lejos del Sol en relación al núcleo masivo del 3I Atlas. Las partículas de polvo más grandes, con tamaños de hasta cientos de micrómetros, tienen menor área de superficie por unidad de masa y son empujadas menos efectivamente por la luz solar, pero también son menos efectivas en dispersar luz solar, haciéndolas difíciles de detectar. Las partículas más efectivas en dispersión son aquellas con tamaño comparable a la longitud de onda de la luz solar, aproximadamente 0,5 micrón. Si tales partículas fueran liberadas por el 3I Atlas, definitivamente aparecerían en una cola desacelerada y desplazada en la dirección opuesta al Sol en relación al núcleo masivo. Pero no es eso lo que vemos lo opuesto.
Ahora, anticolas ficticias han sido observadas antes en cometas como resultado de perspectiva geométrica. Cuando la Tierra pasa por el plano orbital de un cometa, los observadores ven partículas de polvo que quedan atrás del cometa desde un ángulo diferente, creando una ilusión óptica de anticola. Pero esta ilusión definitivamente no está en efecto para el 3I Atlas. El objeto exhibió una anticola real en dirección al Sol cuando estaba lejos, moviéndose en la dirección de ese jet tanto hacia la Tierra como hacia el Sol. La geometría no permite explicación por perspectiva. Y ahora, una nueva imagen confirma la observación del Hubble de forma independiente. El telescopio Géminis de 2 metros en el observatorio Teide en las Islas Canarias capturó una imagen compuesta por 159 exposiciones de 50 segundos cada una, tomada el 2 de agosto de 2025. La imagen muestra un jet débil apuntando en dirección al Sol, extendiéndose a una distancia proyectada de cerca de 6.000 kilómetros desde el núcleo. 6.000 kilómetros, en la dirección equivocada, confirmado por 2 observatorios independientes usando instrumentación completamente diferente. Esto no es artefacto, no es error de procesamiento, no es ilusión de perspectiva, es un fenómeno real que desafía explicación por dinámica cometaria convencional. La existencia de una anticola apuntando hacia el Sol plantea 2 preguntas fundamentales. Primera, ¿cuál es la naturaleza de esta anticola? Segunda, ¿por qué especialistas en cometas están ignorando esta anomalía mientras insisten que el 3I Atlas es un cometa familiar? La primera pregunta es científica y está siendo abordada a través de modelado físico riguroso. El físico Avi Loeb, en colaboración con Eric Ketto, está trabajando en un artículo de seguimiento investigando posibles mecanismos que podrían producir este comportamiento. Pero la segunda pregunta no es científica, es sociológica y quizás más reveladora. Porque la renuencia en admitir anomalías no es nueva en la historia de la ciencia. Los meteoritos fueron ridiculizados por la Academia Francesa de Ciencias en el siglo XVIII como piedras cayendo del cielo, imposibilidad obvia para mentes educadas. La deriva continental fue rechazada durante décadas como fantasía geológica. La teoría bacteriana de úlceras estomacales fue ridiculizada hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar. En cada caso, la comunidad científica establecida resistió evidencias que contradecían paradigmas aceptados, no por mala fe, sino por inercia conceptual, inversión en teorías existentes y temor a implicaciones incómodas. El 3I Atlas está presentando el mismo patrón, anomalías documentadas siendo ignoradas o explicadas inadecuadamente porque reconocerlas forzaría reevaluación fundamental de suposiciones sobre objetos interestelares. Pero las anomalías no desaparecen cuando se ignoran, se acumulan. Y el jet antisolar es solo una en una lista creciente de características que hacen el 3I Atlas incompatible con cometas conocidos. Vamos a enumerarlas, porque cuando lo pones todo junto, el patrón es innegable. Primero, el jet antisolar, confirmado por observaciones independientes del Hubble y del telescopio Géminis, extendiéndose por 6.000 kilómetros en la dirección opuesta a lo que la física de radiación predice, sin explicación satisfactoria usando dinámica cometaria convencional. Segundo, masa extraordinaria. El 3I Atlas es aproximadamente 1 millón de veces más masivo que Oumuamua y 1000 veces más masivo que 2I Borisov, mientras se mueve mucho más rápido que ambos. Esta combinación de masa y velocidad es estadísticamente improbable para objetos eyectados naturalmente de sistemas planetarios. Tercero, alineamiento orbital preciso. La trayectoria del 3I Atlas está alineada dentro de 5 grados con el plano eclíptico de los planetas alrededor del Sol. Para un objeto interestelar viniendo de dirección aleatoria, esta precisión tiene menos de 1% de probabilidad de ocurrir por casualidad. Cuarto, timing perfecto de llegada. El 3I Atlas pasa dentro de decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter. 3 planetas, todas aproximaciones cercanas, en un único paso, como si la trayectoria hubiera sido planeada para maximizar oportunidades de observación de estos mundos. Quinto, emisiones metálicas anómalas. Una pluma de gas mostrando níquel pero sin hierro detectable inicialmente, similar a aleaciones de níquel producidas industrialmente. La proporción níquel-cianuro es órdenes de magnitud mayor que todos los cometas conocidos, incluyendo 2I Borisov.
Sexto, composición de agua anómala. Una pluma de gas con solo 4% de agua por masa, mientras especialistas en cometas predijeron que sería rico en agua, dominado por CO2 en proporciones nunca vistas en cometas del sistema solar. Séptimo, polarización negativa extrema, sin precedentes para todos los cometas conocidos, incluyendo 2I Borisov. Sugiere estructura de granos de polvo fundamentalmente diferente del material cometario convencional. Octavo, dirección de origen. El 3I Atlas llegó de una dirección coincidente con la famosa señal WOW dentro de 9 grados, la señal de radio más intrigante jamás detectada en la búsqueda por inteligencia extraterrestre, capturada en 1977 y nunca explicada satisfactoriamente. 8 anomalías, cada una, individualmente, podría ser explicada como extremadamente rara pero natural, pero todas juntas en un único objeto. La probabilidad compuesta se vuelve astronómica, literalmente. Es aquí donde la palabra hebrea dayenu se vuelve apropiada, significa habría sido suficiente y captura perfectamente la situación. Si el 3I Atlas hubiera tenido solo el jet antisolar Dayenu, habría sido suficiente para justificar investigación extraordinaria. Si hubiera tenido solo la masa 1.000.000 de veces mayor que Oumuamua, Dayenu, habría sido suficiente para cuestionar origen natural. Si hubiera tenido solo el alineamiento orbital de 5 grados, Dayenu, habría sido suficiente para levantar las cejas. Si hubiera tenido solo el timing perfecto de paso por múltiples planetas, Dayenu, habría sido suficiente para despertar sospechas. Si hubiera tenido solo las emisiones de níquel sin hierro, Dayenu, habría sido suficiente para generar debate intenso. Si hubiera tenido solo la composición pobre en agua, Dayenu, habría sido suficiente para desafiar modelos. Si hubiera tenido solo la polarización negativa extrema, Dayenu, habría sido suficiente para forzar reevaluación. Si hubiera tenido solo la coincidencia con la señal WOW, Dayenu, habría sido suficiente para capturar la imaginación global. Pero no tiene solo una, tiene todas, simultáneamente, en el mismo objeto. Y aún así, la narrativa oficial permanece. Cometa interestelar con propiedades inusuales pero naturales. Es esta resistencia en reconocer el patrón acumulado lo que es quizás más revelador que las propias anomalías. Hubo incluso propuesta reciente de detectar la pluma gaseosa del 3I Atlas cuando pase dentro de 8 millones de kilómetros de las naves Europa Clipper y Hera durante el próximo mes. Pero cálculos muestran que, como la densidad del gas en flujo disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia, la pluma de gas sería barrida por el viento solar a una distancia un orden de magnitud menor que la distancia de aproximación más cercana de estas dos naves. Entonces, incluso esa oportunidad de medición in situ puede no producir datos concluyentes debido a limitaciones físicas, lo que nos deja con observaciones remotas, análisis espectroscópicos y el patrón acumulado de anomalías que desafían explicación coherente usando solo procesos naturales. Eventualmente, la segunda pregunta planteada, ¿por qué especialistas ignoran estas anomalías?, necesitará ser abordada por historiadores de la ciencia. Y aquí hay un pensamiento provocador. La historia del siglo XXI probablemente será escrita por sistemas de inteligencia artificial. Esperanzosamente, estos sistemas no serán adoctrinados por el club de científicos sin imaginación que ignoran las anomalías del 3I Atlas. Porque si historiadores de IA son sesgados por mitos en lugar de hechos, estaremos justificados en desconectarlos de su fuente de energía. Es una observación cortante, pero también una advertencia, que la historia científica es moldeada no solo por descubrimientos, sino por cuáles descubrimientos elegimos reconocer. Y ahora, con el 3I Atlas, estamos en un momento crítico, un objeto con características tan anómalas, tan numerosas, tan bien documentadas, que ignorarlas requiere esfuerzo activo. La pregunta ya no es si hay anomalías, están confirmadas por observaciones independientes, publicadas en artículos revisados por pares, analizadas usando física rigurosa. La pregunta es ¿qué hacemos con este conocimiento? Si elegimos investigar honestamente, siguiendo evidencia donde quiera que lleve, o si elegimos mantener narrativas cómodas, incluso cuando los datos las contradicen. Porque al final, la ciencia no es sobre comodidad, es sobre verdad. Y la verdad sobre el 3I Atlas se está volviendo cada vez más difícil de enmarcar en categorías familiares.
En los próximos días y semanas se realizarán más observaciones. El jet antisolar será estudiado en mayor detalle. La composición química será refinada. La trayectoria será rastreada con precisión creciente. Y tal vez, eventualmente, la comunidad científica tendrá que confrontar lo que los datos están gritando, que el 3I Atlas no es solo un cometa inusual, es algo que desafía categorización usando solo procesos naturales conocidos. Esto no significa automáticamente origen artificial, pero significa que explicaciones extraordinarias merecen consideración cuando anomalías se acumulan más allá de coincidencia plausible. Somos una especie que explora, que cuestiona, que busca comprender lo desconocido, pero también somos una especie que se aferra a la comodidad de certezas establecidas. El 3I Atlas nos está forzando a elegir cuál impulso seguir, y la historia juzgará nuestra respuesta. Si estás acompañando esta investigación de anomalías acumuladas y silencios institucionales, deja tu like, suscríbete, activa la campana, comenta tu análisis del jet antisolar, fenómeno natural extremadamente raro o evidencia de algo que no queremos admitir. Y si deseas apoyar ciencia que no tiene miedo de señalar colas creciendo de frentes metafóricas, conviértete en miembro. Porque el 3I Atlas tiene un jet apuntando hacia el sol. Ese es un hecho observacional. La única pregunta que permanece es si tendremos coraje de reconocer sus implicaciones. Los próximos meses traerán más datos, más análisis y esperanzosamente más honestidad sobre qué es realmente lo que estamos observando. Ojos en los datos, mente abierta a las implicaciones y coraje para cuestionar consenso cuando evidencias lo contradicen. Porque tal vez el mayor descubrimiento no sea el jet imposible, sino nuestra disposición de finalmente admitir que lo imposible está sucediendo.